Grupo Cero Televisión. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Cuarto día de confinamiento voluntario. Estamos leyendo el libro Las eternas relaciones de pareja, un libro de Miguel Óscar Menasa, publicado este año, 2020. Las eternas relaciones de pareja y otras cuestiones. Editorial Grupo Cero. Pueden ver los vídeos anteriores de las lecturas previas en este mismo Facebook de Miguel Óscar Menasa y también en el canal de YouTube de Grupo Cero Televisión. Amor, trabajo, sexualidad, poesía y psicoanálisis. Encuentro coloquio con Miguel Óscar Menasa en la sala de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares el 5 de mayo de 2010. Miguel Óscar Menasa. Amor, trabajo, sexo, poesía y psicoanálisis. Yo hago una pequeña introducción a estos temas, muy pequeña, y ustedes me preguntan. Ustedes saben que somos mortales. ¿Saben qué significa eso? Que la señorita va a morir, que el señor se va a morir y que yo me voy a morir. Que todos los hombres se mueren. No hay manera de sostener la especie humana sino por el camino de la reproducción. Y para la reproducción es necesario que haya un macho y una hembra. Somos una especie sexuada. Es necesario que el macho y la hembra se junten para que exista la reproducción. Entonces, el sentimiento del amor es lo que permite el acoplamiento, podríamos decir, de las bestias, en el sentido técnico, si ustedes quieren. Que macho y hembra deben juntarse, deben acoplarse para que haya reproducción. Sin amor no habría quien quisiera acoplarse a nadie. Ustedes pueden comprobarlo en vuestras vidas. Cuando sienten algo raro por una persona, o un cierto desprecio, o un pequeño odio, o un resquemor, o una desconfianza, ni se imaginan haciendo el amor con esa persona. Lo que pasa es que la especie no respeta nada. Lo único que le interesa es que haya reproducción. Por eso que hay personas feas como yo que han tenido una mujer hermosa. Por eso hay niños que nacen deformes. Y a nadie le importa eso, y menos que menos a la especie. Por eso es que hay acoplamientos indeseables. Todo esto que gestiona el amor lo hace por mandato de la especie humana. Es decir, sin amor no hay familia, aunque la familia se lleve muy mal y que los casos de mujeres muertas en manos de sus amantes sea numeroso, pero sin amor no hay familia. Y la familia, como ustedes saben o deberían saberlo, es una estructura presimbólica, es decir, antes de que el hombre hablara había familia, porque la familia es una estructura animal que los animales utilizaban para reproducir y cuidar la especie. Podríamos decir que muchas familias actuales
no respetan esa ley animal. En tanto, pervierten a los hijos, no los dejan crecer, los mantienen en su seno hasta más allá de los 60 años. Entonces, no cumplen con la regla fundamental de la familia, que es reproducir la especie y cuidarla para después poner a ese sujeto cuidado en el mundo, ya hecho un hombre, hecho mujer. Esto con respecto al amor. Sobre el trabajo, hay una frase en el libro que traje para leerles. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Es cierto que no vivimos en sociedades justas, vivimos en sociedades injustas. Por lo tanto, hay gente a la que no le gusta trabajar, hay gente que no comprende la dimensión del trabajo, hay jóvenes que no consiguen trabajar, hay gente mayor que se jubila antes de la época de la jubilación porque está harta de trabajar. Pero todo esto es producto de la sociedad injusta, no del trabajo. El trabajo es un verdadero don. Con el trabajo se puede modificar la naturaleza, se puede modificar la vida del hombre, se pueden modificar los sueños del hombre, se pueden modificar los sentimientos del hombre y evidentemente sin trabajo no sería posible ninguno de los actos humanos. Volviendo al amor, no hay amor posible sin trabajo. El amor sin trabajo se acaba a los 4 días. Hay que hacer un trabajo para mantener las expectativas amorosas. Hay que hacer un trabajo para graduarse en algo de verdad. Para tener algún conocimiento hay que hacer un trabajo. Para la amistad hay que hacer un trabajo. Hay un verso de un tango que dice que los amigos, como los jueces, han nacido para fallar, pero, evidentemente, si sigue existiendo la amistad, a pesar de que los amigos han nacido para fallar, quiere decir que se ha realizado un trabajo, que hay un trabajo que hace posible y perdurable la amistad. Entonces, el trabajo es un don, el amor es un sentimiento precario que sirve y que es fundamental para la procreación de la especie. El trabajo es un don, mal evaluado por las sociedades actuales, que son injustas, con el cual el hombre puede modificar no solo la naturaleza natural, sino la naturaleza humana. El sexo, para el hombre, no es corporal o no es solo corporal. El sexo para el hombre es todo aquello que el hombre toca con su palabra. Es sexual desde las relaciones amorosas comunes o vulgares hasta el hambre, hasta la naturaleza. Se puede tener un buen orgasmo con una buena pareja, con un buen partener. Ustedes sabrán bien si se puede tener un orgasmo. Pero se puede tener un orgasmo frente a una obra de arte, frente a un gran poema, frente a una exquisita música. Y el sexo es lo verdaderamente inconsciente en el hombre, porque depende de la palabra. Todo aquello que dependa de la palabra en el hombre es inconsciente. Es decir, que no es que esté oculto, sino que el hombre no lo maneja. Hay algo del sexo que el hombre jamás comprenderá y jamás manejará. Hay algo en lo sexual que el hombre jamás entenderá. Esos casos patológicos, si se quiere, ese dolor que tuve cuando comprendí la fórmula del tiempo en Einstein. Yo tuve varios pacientes de ese tipo. Esa fórmula matemática que no comprendía y llegué a comprender, me volvió loca. Y también ese poema que nunca pensaba publicar, al verlo publicado en una revista de Grupo Cero, me volvió loca. Al ver publicado el poema ese que nunca esperaba publicar, me trastornó. Quiere decir que todo lo sexual actúa en el hombre de manera inconsciente. Es decir, que nada de lo que la palabra toque es consciente para el hombre. La gente cree que habla porque determina hablar. La gente cree que decide porque... Es lo mismo que la ideología.
La ideología, como se está viendo actualmente, para nombrar dos términos obsoletos para mí que son derecha e izquierda, pero para que nos entendamos, los izquierdistas son derechistas, los derechistas son izquierdistas, los centrales son ambidiestros. La ideología política es inconsciente, por eso que grandes revolucionarios traicionaron la revolución y por eso que grandes protectores de las sociedades civiles fueron después revolucionarios. Porque la ideología actúa de manera inconsciente. Precisamente Luporini, en 1925, escribe un prólogo a El Capital, donde dice que solo podrá haber una teoría de las ideologías, que todavía no la hay, una vez que el marxismo se decida a importar desde el psicoanálisis el concepto de inconsciente. 1924 o 1928, en un prólogo a El Capital. Yo pienso lo mismo, porque la ideología es de trasfondo inconsciente, porque la ideología es no cómo pienso, sino cómo vivo, cómo actúo. Ahí está la ideología, no cómo pienso. En el cómo actúo, en el cómo vivo, se diferencia, se ve qué ideología tengo. Es decir, que para saber qué ideología tiene fulano o mengano, necesito un estudio, necesito que el sujeto hable, necesito que el sujeto diga, necesito que el sujeto actúe. Después, yo diría que la poesía es el único instrumento que posee el hombre para contar la verdadera historia del hombre. Es decir, que la poesía es la verdadera historia del hombre, que la historia que nosotros encontramos en los libros de historia está escrita por los vencedores. Esa no es la verdadera historia de los pueblos, sino que esa es la historia de los vencedores. Entonces, en la poesía vamos a encontrar la verdadera historia de la humanidad. Por otro lado, la poesía es un instrumento de conocimiento. Saint John Peirce, cuando recibe el premio Nobel, lo expresa claramente. Poesía y ciencia deben estar unidas porque así como la poesía, la ciencia devela los misterios para el hombre, levanta la venda de los ojos del hombre. Si no, no es una ciencia. Las matemáticas son una ciencia, sí, es verdad. Son una ciencia por varios motivos, principalmente porque rompieron el círculo imaginario que el hombre tenía con Dios. Es decir, que el hombre antes se relacionaba imaginariamente con Dios. A partir de las matemáticas hay dos eventos simbólicos, Dios y las matemáticas. Por lo tanto, el hombre va a tener dos relaciones ahora, con Dios y con las matemáticas. Además, el psicoanálisis, la venda que le quita de los ojos al hombre, es la venda que el hombre tiene frente a sus propios sentimientos, y esto es fundamental. Hasta el psicoanálisis nadie sabía por qué se amaba, por qué se odiaba, por qué se tenía celos. Hay muchas personas que consideran los celos como patrimonio del amor. Si siente celos es porque está enamorado. Por eso que les aconsejo a los jóvenes hacer una escena de celos cada 4 meses, para que el partener no te diga que no estamos enamorados. El psicoanálisis, por otra parte, es una disciplina teórica capaz de leer las superestructuras, porque de lo que venimos a darnos cuenta este siglo es de que toda la actividad humana está tocada, está rozada por los procesos inconscientes. También las ciencias, también el derecho, también el fútbol, también la medicina. Entonces, quiere decir que el psicoanálisis es capaz de leer todas estas superestructuras, el arte, el derecho, y no conocemos ninguna otra disciplina que sepa leer eso. Y ustedes saben que leer es transformar desde Spinoza, desde nuestro filósofo Spinoza, leer es transformar. El psicoanálisis lo que viene a poner en el criterio spinoziano de ciencia,
que el lector transforma la realidad que lee. El psicoanálisis viene a agregar algo más, que en la lectura no solo se transforma la realidad, sino que se transforma el lector. El psicoanalista que no se transforma a través de su trabajo, a través de los años, a través de las interpretaciones, no está haciendo exactamente psicoanálisis. Pero el político que no se transforma en su acción política, tampoco está haciendo política. Y el médico que no se transforma después de la operación número 514, tampoco está haciendo medicina. Vaya usted a saber qué hace. Ahora, si ustedes quieren, yo puedo comenzar una conferencia sobre todos estos temas o ustedes pueden comenzar a preguntar y así hacemos la charla coloquio que habíamos prometido. Muchas gracias. Coloquio. Público. Yo quería preguntar si hay un amor posible más allá de la especie. Si hay amor, por ejemplo, en la realización de un trabajo. Miguel Óscar Menasa. Sí, el amor que anuncia la poesía y que yo no sé si estamos muy capacitados es darle a quien no es lo que no tengo. Por ejemplo, el hombre a la mujer no le tiene que dar el pene, le tiene que dar el coño, el sexo femenino. La mujer al hombre no le tiene que dar su sexo, le tiene que dar el sexo del hombre. Eso sería amor. Amor es, por ejemplo, cuando construyo un puente que no voy a utilizar y que lo van a utilizar millones de personas. Eso es amor. Hay un escrito por ahí que dice: cuando estoy con ella, hacemos el amor y también hacemos puentes, ferrocarriles, vías férreas, supermercados, estadios de fútbol. También eso es amor. Que no tiene nada que ver con el enamoramiento, en el que pierdo el yo en aras del amante, donde el sometimiento es tan grande que pierdo el yo porque ahora el yo está ocupado por el amante. Esos enamoramientos son casi una enfermedad. Si dura poco tiempo es un enamoramiento, pero si dura mucho tiempo ya es una enfermedad. Pregunta: ¿el amor entonces tiene que ser infiel por naturaleza? Porque amar una sola cosa sería solo del orden de la especie. Si tengo que amar varios frentes en mi vida, ¿es por naturaleza infiel el amor? Miguel Óscar Menasa. A mí, cuando me preguntan qué poeta me enseñó algo, es una pregunta muy embarazosa para mí, porque unos 120, 130 poetas me enseñaron algo. Fueron mis maestros en poesía, y lo mismo pasa con la pintura. Yo soy pintor. Me digo autodidacta, pero es mentira, porque antes de pintar había conocido los museos más importantes del mundo. Entonces, autodidacta quiere decir que fui y me compré el óleo, pero eso no es autodidacta. Había visto mucha pintura de muchos pintores. Bueno, el hombre que ama a una sola amante, tengan cuidado, no es un amante, es la madre. Pregunta: ¿o un solo libro? ¿O un solo...? Miguel Óscar Menasa. O un solo libro, sí. Después quiero mostrar que la diferencia de edad que existe entre mi persona y la vuestra puede que haga que ustedes algo no comprendan. 40 o 45 años para que ustedes reflexionen. Pero quiero decirles que la diferencia de edad es importante. Yo, cuando era joven como ustedes, pensaba parecido pero no igual. Pregunta: yo quería preguntar una cuestión con el sexo. Dijo que el sexo era inconsciente y que en algún lugar era algo que no se podía controlar. Entonces me quedé pensando si es en el intento de controlarlo cuando se enferma el sujeto. Miguel Óscar Menasa. En el intento de controlar la sexualidad es donde me enfermo. Sí, señorita.
hay algo incontrolable. ¿Por qué, si mi madre es rubia, alta y delgada, a mí me gustan las mujeres bajas, morenas y un poco llenitas? No sé, a menos que me someta a una revisión psicoanalítica. Si me someto a una revisión psicoanalítica, puede ser que llegue a comprender que el pasaje temporoespacial entre mi madre y la elección era, precisamente, para evitar que una mujer fuera mi madre. Yo terminaba enamorado de mujeres tan diferentes a mi madre. Yo creo que hay algo incontrolable en todo aquello que es importante para el ser humano. Porque en la poesía también hay algo incontrolable. Los poetas que quieren controlar la poesía son muy malos poetas. Y hay muchos poetas que controlan la poesía, que controlan lo que escriben, pero no son poetas. Son periodistas. Los grandes poetas no controlan lo que escriben ni tienen inspiración. Los grandes poetas se sientan todos los días a escribir, todos los días. Yo ya tengo 70 años y no he dejado de escribir un solo día. Un día que dejé de escribir, hice un poema donde le digo a mi amada que, por favor, me ayude a esconder las páginas en blanco para que nadie nunca sepa que hubo una tarde, un día que no pude escribir. Un día, pero al otro día escribí un poema del día que no escribí, así que estoy salvado. Todos los días hay que escribir. Los grandes narradores, William Faulkner, escribía todos los días. Sartre escribía todos los días, con horario. Faulkner se levantaba y se iba al granero a escribir, pero Sartre tenía horario. Escribía hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde se iba al café a encontrarse con sus amigos. A hablar. ¿De qué? De lo que había escrito por la mañana. Pregunta. También dijo que la ideología es inconsciente. Miguel Óscar Menasa. La ideología es inconsciente. Pregunta. Estaba pensando en relación a que controlar el sexo enferma. ¿Cuál es la enfermedad de intentar controlar la ideología? Si se puede pensar eso. Miguel Óscar Menasa. No tengo pensamiento acerca de eso, pero lo que le puedo responder es que la ideología consciente no es la ideología del sujeto. El sujeto elige conscientemente tal cosa, tal partido político, tal decisión histórica, y después hace lo contrario o peor, porque si hace lo contrario, dentro de todo... Pregunta. El amor del que estamos hablando, que trabaja para la especie a favor de la procreación, ¿en qué se diferencia? ¿O es el mismo al amor que uno tiene que practicar a la hora de estudiar, a la hora de trabajar, a la hora de relacionarse? Miguel Óscar Menasa. No tiene nada que ver uno con otro. Un amor está comandado por la especie y el otro amor está comandado por el psiquismo. Lo que yo quiero mostrarles es que la psiquis es más pequeña que la especie, que el hombre, el tan importante hombre que somos, es pequeño comparado con la especie humana, que la especie humana es más poderosa. Se llegó a estudiar el cáncer de las vírgenes que se descubrió en las monjas. Es el cáncer de cuerpo de útero, donde tendría que anidar el embarazo. Son cánceres benignos de grandes dimensiones, casi como un embarazo, que atacan a las mujeres vírgenes y que se les llegó a llamar, algunos investigadores, no todos, cáncer de la especie, en el sentido de que era la especie la que atacaba a aquel que abandonaba el criterio de la reproducción. Pensar que el sexo, que el amor corporal, ese que nos reproduce, el amor reproductivo, tiene algo que ver con el estudio, tiene algo que ver con la poesía, fue la gran equivocación de la enseñanza victoriana, que tuvo al mundo durante 1 siglo y medio haciéndole creer que si no tenía relaciones sexuales, que si no hacía el amor, era más inteligente. Brutal.
Brutal, porque la libido de la reproducción no tiene nada que ver con la libido del amor, con la libido del trabajo, con la libido del estudio. Nada que ver, pero el mundo ha vivido equivocado 1 siglo y medio. Pregunta, o sea, que el cuerpo también está tocado por la palabra. Miguel Óscar Menasa. El cuerpo es psíquico en el hombre, menos el cuerpo que tomó como prenda la especie, ese no es psíquico. Intentar psicoanalizar a una mujer embarazada es el peor error que cometen los psicoanalistas. A una mujer embarazada hay que ayudarla a estar embarazada y no se puede ninguna otra cosa, pero porque ese cuerpo ya se lo apropió la especie, no es nuestro, no es del sujeto psíquico. Y vuelvo a insistir, porque es muy difícil entenderlo. No entenderlo, no. Entenderlo es fácil. Es muy difícil aceptar que hay una parte de nuestro cuerpo que no nos pertenece y que le pertenece a la especie. Es muy difícil aceptar que la especie sea más grande que yo, que soy el que la reproduzco. Bueno, pero pensar que yo soy más grande que la poesía porque la escribo, ¿ven que es un error? Cruz, Dime. por favor, dame una banana entera, dame una banana. Pregunta. Que había mundo antes que nosotros llegáramos al mundo. Miguel Óscar Menasa. Sí, sí, claro, mucho mundo. Y sobre todo papá y mamá, que desgraciadamente tuvieron que encontrarse, tuvieron que acoplarse como hacen los animales para que yo naciera. La vergüenza de provenir del sexo es algo que muy pocas personas han superado, muy pocas personas en el mundo. A la gente le da vergüenza provenir de esa asquerosidad. Pregunta, ¿qué es una sociedad justa? Miguel Óscar Menasa. Una sociedad justa no se conoce, no se sabe lo que es. Se sabe que esta sociedad es injusta. Nadie recibe los honores del trabajo, nadie recibe ni siquiera el dinero que cuesta su trabajo. Cuando se jubilen se van a dar cuenta de que es una sociedad injusta. Una persona que vivía con 1.200 euros mensuales, después tiene que vivir con 400 euros mensuales. Es una sociedad injusta. No tiene en cuenta a los niños, no tiene en cuenta a los viejos, no tiene en cuenta a los jóvenes. Por ejemplo, yo soy joven, tengo 18 años y quiero ingresar en la cultura, pero el ingreso a la cultura tiene una puerta chiquitita. En cambio, el ingreso a la droga tiene una puerta grande y nadie dice nada. Es más fácil ingresar a la droga que ingresar en la cultura. Y por supuesto, que conseguir un puesto de trabajo. Sin embargo, nosotros sabemos que con el dinero de las drogas se subvencionan partidos políticos, se subvencionan estados y se subvenciona la iglesia con el dinero de la droga. En lugar de generar fábricas para ocupar a los jóvenes, en lugar de crear más universidades para que los jóvenes tengan más posibilidades de entrar en la universidad, en lugar de aumentar las puertas para ingresar en la universidad, aumentan las trabas para entrar a la universidad y disminuyen las trabas para entrar en las drogas. No es que yo esté en contra de las drogas, pero la puerta de las drogas es inmensa comparada con la puerta del trabajo. Por lo menos lo que pido es que la puerta del trabajo sea lo mismo que la puerta de las drogas. Entonces el sujeto decidiría, ¿trabajo o me drogo? Y a lo mejor el 50% o el 60% de los drogadictos actuales elegirían trabajar. Si las puertas del trabajo estuvieran abiertas, elegirían estudiar si las puertas de los estudios estuvieran abiertas.
pero no están abiertas, están cerradas. Pregunta, cuando dice que el trabajo es un don, ¿con qué está relacionado? En el sentido que pareciera algo dado. Miguel Óscar Menasa. Un don quiere decir una virtud. Un don quiere decir que, si quiero tener un árbol, lo planto. Fíjese qué don. Mojo un poco la tierra, planto una semillita, la riego todos los días y tengo un árbol. Le doy un beso todos los días a mi amante, le digo 3 palabras dulces y qué sé yo, y tengo amada por 40, 50 años. El trabajo es un don. Además, puedo modificar la naturaleza. Agarro un árbol desprevenido y lo transformo en silla. Un árbol desprevenido y lo transformo en ataúd. Lo transformo en cuna para un niño. El trabajo es un don. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, que no vivimos en una sociedad justa como para que la gente se dignifique con el trabajo. La gente generalmente está aburrida y harta del trabajo, menos aquellos colectivos que tienen la suerte de... Pregunta. Incluso se piensa que naces hecho, no que es un trabajo hacerse. En general, te transmiten que naces hecho. Miguel Óscar Menasa. Sí, que viene de fábrica, que la madre lo hizo perfecto. Pero eso es una barbaridad, porque ahí estoy negando la escuela primaria, estoy negando el secundario, estoy negando el barrio, estoy negando los amigos del barrio, estoy negando los sabios del barrio. Es muy neurótico creer que uno viene hecho, es muy neurótico. Pregunta, ¿o creer que el árbol... Miguel Óscar Menasa. Creer que en la semilla está el árbol y la semilla no es ningún árbol. Planto la semilla, tengo que remover la tierra, tengo que regar permanentemente. Lo dejo de regar y se seca, no hay más árbol. Para que haya árbol tiene que haber un trabajo. Para que haya un hombre de un niño tiene que haber un trabajo. Un niño no es para nada un hombre y no es para nada una mujer. Tiene que haber un trabajo que, generalmente, en las sociedades actuales se realiza mal. Porque yo digo, los alucinados modernos son gente sin padre y sin madre. Por lo tanto, terminar con la familia lo que quiere decir es educar a los hijos como se debe y no como se los educa ahora. No quiere decir terminar con la familia, quiere decir terminar con esta familia perversa que hace niños perversos, niños drogadictos, niños sin voluntad, niños depresivos. Ustedes calculen que las últimas investigaciones en las grandes clínicas oncológicas que se ocupan de curar el cáncer en los últimos 10 años han modificado sus tendencias. Antes era que te venía el cáncer y como te venía el cáncer te deprimías y entonces llamaban al psicólogo. Resulta que las investigaciones actuales hace más de una década que se han revertido. Primero viene la depresión y después viene el cáncer. Y nosotros, en nuestras investigaciones acerca del SIDA, decimos exactamente lo mismo. Sin depresión no hay contagio. Es decir, que para contagiarte el SIDA, para que el contagio se transforme en enfermedad, tiene que haber una depresión previa. Digo esto para que vean la importancia del psiquismo en el cuerpo. Cómo aquel cuerpo que rescato de la especie tampoco depende de mí, depende de mis convicciones inconscientes. Pregunta. Si yo busco mi propio desarrollo y es lo que amo, y en esa búsqueda, en ese crecimiento personal voy amando cosas, voy amando el arte que me ayuda a expresarme, los libros, la profesión, ¿cómo compagino eso con un amor de pareja?
Miguel Óscar Menasa. Si un amor de pareja no me permite que yo, a la vez, esté enamorada no de otro hombre, sino del arte, de la ciencia, no es una relación de pareja. Terminémosla. Si una pareja no me permite estar enamorada del arte, de las ciencias, de la poesía, del mundo en general, no es una relación de pareja, o es una relación de pareja de la época de la Edad de Piedra. Es como un ser al que no le interesa una conversación sobre la trascendencia. Bueno, no es un ser. ¿Cómo a un ser humano no le va a interesar una conversación sobre la trascendencia? Bueno, es lo mismo. ¿Cómo le llamo pareja si tengo que estar solo enamorado de la pareja? ¿De qué hablamos? No hablamos. Esta es otra muestra de que se puede amar sin hablar. Como los animales, se puede amar sin pronunciar una sola palabra. En cambio, no se puede gozar sin pronunciar palabras. Hagan la prueba. Vuelvan el año que viene y me dicen cómo les fue. Yo creo que una persona más o menos sana, cuando ama a alguien, si es que puede amar, cuando ama a alguien es para verlo en libertad. Yo siempre les digo a las parejas, usted conoció a esa chica cuando esa chica era libre. Tenía amigos, tenía amigas, estudiaba, trabajaba, y ahora usted quiere que deje de trabajar, que deje de tener amigos. Y si la chica le hace caso, él deja de estar enamorado, porque él se enamoró de la chica esa que era libre. Espero que hayan entendido. Uno se enamora del otro. Me enamoré, sí, pero ahora quiero que él se someta a mí. ¿Para qué quiero que se someta a mí? Para abandonarle, porque no soporto estar enamorada. Acuérdense de que para seguir enamorado hay que trabajar algo. No les gusta trabajar porque vivimos en sociedades injustas que nos hacen hablar y pensar muy mal del trabajo. Claro. Pregunta. ¿En cualquier enfermedad podemos encontrar un componente psíquico? Miguel Óscar Menasa. En casi todas las enfermedades se puede demostrar un componente psíquico. En casi todas, sí. ¿Cuál es la pregunta? Pregunta. Hemos dicho que la ideología es inconsciente. ¿La manera de enfermar también es ideológica? Miguel Óscar Menasa. No, también es inconsciente. Hay enfermedades muy psíquicas, pero que dan trastornos físicos, que son enfermedades, a mi entender, graves, porque se confunden con enfermedades físicas, pero son psíquicas. Entonces, una cosa es el tratamiento paliativo, médico. Tengo una úlcera sangrante, tengo que ir a cirugía. No hay interpretación que haga parar la úlcera sangrante, pero la úlcera llegó a sangrar por factores psíquicos, no por factores biológicos. No hay ningún factor biológico que explique el aumento del ácido clorhídrico en el estómago. No hay teoría médica ni teoría físico-química que explique eso, pero hay teorías psíquicas que sí explican el porqué del aumento del ácido clorhídrico en los ulcerosos. Ahora resulta que viene la primavera, pobres de nosotros. Uno enciende la televisión y te dicen, te vas a enfermar de asma, de alergia, y si te sigues descuidando, te vas a enfermar de esto y de aquello. Todo mentira. Para enfermarme de alergia, tengo que tener una constitución alérgica. Ya los franceses del siglo pasado hablaban de las enfermedades y las clasificaban. Gastrópata, que era una persona que sin estar enferma del estómago, iba a enfermar del estómago. Cardiópata, que era una persona que sin estar enferma del corazón, si le tocaba enfermar,
enfermaba del corazón. Entonces, quiere decir que ya hace un siglo y pico se sabía que había ciertas contexturas, cierta estructuración psicobiológica, si usted quiere, que indicaba el camino del enfermar. Pregunta: ¿entonces habría una capacidad para enfermar? Miguel Óscar Menasa: sí, hay que tener una capacidad. En una ciudad donde se enferma el 90% de gripe y yo no me enfermo de gripe, quiere decir que soy un incapaz. Exactamente, porque si se enferma el 90% de la población y yo no me enfermo, quiere decir que hay una incapacidad en mi cuerpo para enfermarme de gripe cuando todo el mundo se enferma de gripe. Por ahí, por una cuestión narcisista, no me enfermo para diferenciarme. Puede ser. Pregunta: antes dijo que había una parte del cuerpo que pertenece a la especie y hay una parte del cuerpo que es psíquica. ¿Hay una parte del cuerpo que pertenece a lo social? Lo pensaba, por ejemplo, si uno no trabaja eso, no tiene un efecto. Miguel Óscar Menasa: lo que pasa es que eso es una dicotomía que yo preferiría que ustedes no entren en ella. Yo creo que diferenciar lo psíquico de lo social es muy malo y es un error grandísimo, porque el ser psíquico es social. No es social, todavía no es psíquico. Todavía le falta algo. Todavía es un animalito. ¿Todavía? Todavía es un animalito. Una vez yo dije: nunca ningún ser humano me hizo verdaderamente mal. Entonces, una persona que sabía que yo era un exiliado voluntario me dijo: pero, ¿y los militares? Y yo contesté: los militares de la dictadura militar argentina no eran personas. La cultura no llega a todos los lugares donde tiene que llegar. Además, la cultura que llega a los lugares donde llega, que no llega a todos los lugares, no es verdaderamente cultura. Son actos multitudinarios parecidos al fútbol. Es decir, todo aquello que en la cultura se parece al fútbol es noticia, pero 10 integrantes menos que los 100.000 que ocupan un estadio de fútbol ya no es cultura. Entonces estamos extraviados. Vivimos en un mundo extraviado, vivimos en un mundo donde, si en mi casa falta petróleo, voy a la casa del vecino, destruyo la casa del vecino y me llevo el petróleo de la casa del vecino en lugar de comprárselo. Es un mundo extraviado. Lo que está pasando en Estados Unidos con los pozos de petróleo es muestra de que es un mundo extraviado. La misma compañía con la que tengo 120 contratos de explotación de petróleo submarino, resulta que ahora me inundó todo el Golfo de México, de mierda, y va a tardar 3 meses en hacer un tapón, es decir, que tengo que esperar 3 meses. Entonces, ¿qué hago? Anulo todos los contratos que hice. Es un mundo desquiciado. Yo vivo en ese mundo desquiciado, no sé ustedes. A lo mejor por intermedio de alguna fantasía consiguen vivir en otro mundo. Lean los periódicos, anímense. Yo a veces me animo. Una vez por semana tomo Colacao para darme fuerzas y me animo a leer los periódicos. Es fuerte, son todo contradicciones que no tienen solución. Y de eso se ocupan los periódicos. Como los noticiosos de las muertes violentas, si le cortan en pedazos al sujeto, mejor, eso es mejor. Que un tipo aparezca muerto pero cortado en pedazos es más noticia que si aparece entero. Es un mundo desquiciado, con tantas cosas hermosas que tiene la vida del hombre, tantas cosas bellas, tantas situaciones gozosas que tiene la vida del hombre, hacerle creer al hombre que la vida es eso. Pregunta: el otro día en el diario El País
vi una noticia donde recomendaban pastillas para paliar la tristeza. Miguel Óscar Menasa. Ya lo leí. Lloré ese día. Los periodistas del País son antipsicoanalíticos, se ve, porque parece que dos novias de los periodistas se psicoanalizaron y los abandonaron. Estoy hablando de verdad. Si hay algún periodista del País, estoy dispuesto a discutir con él el asunto este. Sé los nombres de las chicas que les abandonaron. Entonces, son antipsicoanalíticos por excelencia. Recomiendan pastillas para la tristeza. Ya es lo último. Es un daño grande para la población. La tristeza es un sentimiento común, normal, que acontece en el sujeto de manera temporal, es decir, que viene y que va. Cuando el sujeto pierde algún ser querido, algún ideal o una fuerte cantidad de dinero. Pero la tristeza es un sentimiento normal, no es un sentimiento patológico. ¿Cómo voy a medicar un sentimiento normal cuando con 3 conversaciones se me pasa la tristeza porque la tristeza es una identificación con lo perdido? Se muere mi padre y yo, ¿qué veo? Veo que él se llevó todo el color. Veo la realidad deslucida. No hay nada en la realidad que me atraiga. Lo único que me atrae es, en realidad, morirme para seguir el camino de mi padre. Lo que pasa es que la realidad misma me muestra que tiene colores. Al segundo mes, al tercer mes, entonces comienzo a amar de nuevo la realidad. Doy por muerto a mi padre, que de paso se siente más tranquilo, porque mientras no lo das por muerto, es un muerto intranquilo. Doy por muerto a mi padre y la realidad vuelve a recobrar sus colores de siempre. Eso es la tristeza. Yo digo, si dan pastillas para la tristeza, ¿qué harán con la melancolía? Te regalarán un revólver para que te suicides, porque si medican la tristeza, que es un sentimiento normal, ¿qué harán con la melancolía, que es una enfermedad? Pregunta. Estaba pensando si la crisis económica que hemos pasado, que estamos pasando, es una melancolía generalizada. Miguel Óscar Menasa. Yo tengo una idea acerca de la crisis económica, que sé que no vamos a estar de acuerdo. Yo creo que la impotencia genital de la gente que trabaja en el mercado financiero, en los bancos, ha producido la crisis económica. Porque gracias a su impotencia genital, se desarrolló en ellos una afectividad demasiado grande por la lujuria del dinero. Con lo cual, estafaron a mansalva todo lo que quisieron y siguen estafando actualmente. Revisen vuestras cuentas bancarias y van a ver cómo son estafados. Aparecen comisiones de cosas que usted no hizo. Aparecen intereses de cosas que usted no hizo. Usted pidió un crédito hace 14 años al 3% y resulta que ahora el crédito está al 8% inexplicablemente, sin saber por qué. Bueno, Obama se pregunta, está bien, Obama es negro y es presidente de Estados Unidos, no lo vamos a andar defendiendo, pero él se pregunta, ¿banqueros o estafadores? Se lo preguntó delante de los periodistas, ¿banqueros o estafadores? Yo le respondo a Obama, son estafadores, no son banqueros. Entonces, eso es lo que produce la crisis económica. No fue una crisis que se produjo desde la fábrica, desde la producción. Ahora hay desempleo, pero no son crisis fabriles, no son crisis de la fábrica, no son crisis de la producción, que son las crisis económicas de los sistemas capitalistas. Esto no tiene nada que ver con el sistema capitalista, tiene que ver con el sistema financiero que, como estamos viendo, Estados Unidos y las grandes potencias mundiales no son sistemas capitalistas. Es un capitalismo despiadado, absoluto, que no tiene por qué existir, porque ya pasamos la época de la esclavitud. Pregunta.
Estaba pensando que el capitalismo no ha tenido crisis que no sean financieras, desde la primera burbuja del 18 sobre el tulipán. Miguel Óscar Menasa. Estaba diciendo que las crisis financieras son las que no tienen solución porque no las produce el capitalismo. Las crisis del capitalismo, que son crisis de fábrica, crisis fabriles, crisis de trabajo, se solucionan más o menos rápidamente. El presidente de los empresarios es un estafador claramente. Ayer se arrodilló frente al apóstol Santiago para pedir que le vaya bien a los empresarios. Es un estafador, es un mafioso. Eso lo hacen los mafiosos italianos. Mientras uno va a misa, el otro te mata. ¿Vieron qué vista? Él se arrodilla frente al apóstol Santiago mientras revienta a 400.000 empleados. Vivimos en un mundo desquiciado. Por eso que es importante que los jóvenes nos capacitemos para poder luchar contra ese desvarío que es la sociedad actual. Pregunta. Además de la crisis financiera, también hay una crisis en la estructura de las familias. ¿Qué tipo de estructura familiar ahora funciona? Miguel Óscar Menasa. Habiendo tanta inmundicia por el mundo, hoy día la estructura familiar es casi conveniente. De todas formas, yo insisto en que la estructura familiar actualmente peca de perversidad, en el sentido de que no educa a los hijos para que los hijos formen a su vez otra familia o formen a su vez una independencia. Que la familia actual retiene a los hijos y que esa no es la función de la familia, esa es la función de una familia perversa. La función de la familia es reproducir la especie, educar la especie para que la especie pueda seguir formando especie. La Iglesia, antes de que se descubrieran los depredadores de infantes, era un lugar de resguardo. Lo que pasa es que te violaban. No te daban droga, pero te violaban. Entonces, quiere decir que la Iglesia está cuestionada, la familia está cuestionada y los estados están cuestionados. Arréglatelas como puedas. Y como puedas, ¿cómo es? Como puedas es con compañeros. No se puede hacer una revolución general. Ya está demostrado que no hay revolución general. No hay revolución mundial, ni por un milagro. Pero lo que sí se puede es revolucionar a una persona que puede hacer revolucionar a otra persona, que entre tres pueden revolucionar un grupo, pueden revolucionar una comunidad, pueden revolucionar un colectivo como el colectivo estudiantil. Pero más allá no se puede. En cuanto vas más allá de una comunidad o un colectivo, te fusilan. Así que lo tenemos que saber. Estados corrompidos, familias corrompidas, jóvenes que no encuentran salida. Tengo una entrevista la semana que viene donde me van a preguntar eso y yo lo estuve estudiando. Las puertas de la enseñanza, las puertas del goce, las puertas del arte, de la cultura, están cerradas para los jóvenes, no están abiertas. Hay una abertura chiquitita. Tienes que ser malabarista para entrar por esa puerta. En cambio, la puerta de la droga está muy abierta. Venden droga hasta en los colegios primarios. Mira si están abiertas. Que hay una policía para todo, menos para cuidar los colegios primarios. Ay, pobrecito. A todo el mundo. Hay policías hasta para hacerte sacar el velo, para ponerte el velo. Policía hasta para eso. Pero policía para cuidar los colegios primarios donde venden droga, no. Quiere decir, perdón si hay algún policía en la sala, que algunos policías también están mezclados, porque si no, no se explica. Aunque debo reconocer
que hay policías y gobernantes con muy buenas intenciones, pero está visto que no alcanza. No se explica que cuando apresan a alguien, apresan a un camello, que es un pobre desocupado, pero jamás apresan a un traficante grande. Cuando encuentran las grandes cantidades de droga que encuentran, no se sabe dónde va a parar esa droga. Y aparecen los carteles, droga, enorme, y abajo, no, chiquitito. Entonces yo me doy cuenta, la policía tiene droga, la está vendiendo. No me miren así. Hubo un cartel en contra de la cocaína que decía, cocaína grande y tratamiento chiquitito. Estaban vendiendo cocaína. Tenían super stock de cocaína. No es que esté en contra de la droga, vuelvo a decir. Cada uno hace lo que quiere con su vida. Pero lo que está mal es que el Estado, que la policía, que los órganos del poder no intervengan en contra de eso y sí en contra del pobre drogadicto, que en última instancia es un poco enfermo. Porque la droga es sustitución de lo que no me dejan hacer. No me dejan amar, no me dejan trabajar, no me dejan estudiar, entonces voy a la droga. Con la droga sustituyo lo que no puedo trabajar, lo que no puedo amar, lo que no puedo estudiar. Es decir, que si abro las puertas del estudio, del trabajo, del amor, es muy probable que la drogodependencia disminuya por sí sola. Pregunta. Esos serían los 3 verbos para hacer la revolución. Estudiar, trabajar, amar. Miguel Óscar Menasa. Sí, claro. Además, evidentemente, la soledad siempre es una cosa enfermante, pero en la tercera edad es mucho más. La soledad es la que mata a los ancianos. El miedo a la soledad es lo que impide que los ancianos denuncien el maltrato que reciben de su propia familia. El maltrato a los ancianos es terrorífico, peor que el maltrato a los niños. Bueno, más o menos, porque a los niños los matan maltratándolos. No es una sociedad justa en este momento, porque no se ocupan ni de los niños, ni de los ancianos, cuando de los ancianos habría que ocuparse porque es la gente que acumula un saber, y de los niños hay que ocuparse porque son el futuro de sociedad, de la patria, como ustedes lo quieran llamar. Dejamos aquí por hoy, continuamos la próxima, nos encontramos en el próximo Menasa, en el próximo programa Leyendo a Menasa. Un saludo, hasta la próxima.